Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Para continuar con nuestras clases de trading institucional, hablaremos sobre los order blocks, o como los conocemos en español, bloques de órdenes. Así que ahora veremos todo lo que deberías de saber sobre los order blocks. Como advertencia te digo que el video puede resultar un poco largo debido a que hay mucha información de los order blocks y cada trozo de información es importante, así que considero esto una especie de masterclass o una clase un poquito larga. Así que empecemos. Ok, vamos con lo básico. ¿Qué es un order block? Un order block son los niveles de oferta y demanda donde los grandes participantes del mercado, como pueden ser los bancos o instituciones, reparten grandes cantidades de órdenes en forma de bloques para poder ingresar órdenes masivas al mejor precio. Ok, sé que con ese concepto queda un poco difícil de comprenderlo, así que vamos a explicarlo de la siguiente forma. Imaginemos que un banco ubicado en Estados Unidos necesita comprar 100 millones de euros usando dólares. En pocas palabras, el banco necesita convertir dólares a euros. Para hacer esta conversión, el banco debe hacer la transacción en el mercado de divisas. Ahora, es importante que entendamos que si el banco ejecuta una sola orden por 100 millones de euros, lo más probable es que no existan tantas instituciones dispuestas a tomar su contraparte y que quizás solo se consiga la liquidez de una parte de toda esta orden. Imaginemos que el banco entonces realiza una sola orden de 100 millones. Pero como no hay suficiente liquidez, no hay suficientes instituciones o bancos interesados en ese momento, pues solamente se va a ejecutar una parte de esa orden. En este ejemplo, pues esa parte sería de 30 millones. Se ejecuta solo una parte de la orden y el precio se dispara inmediatamente hacia arriba. Y más arriba, por ejemplo, puede ser que allí sí exista cierto interés de otras instituciones por vender. Entonces, ahora el banco puede volver a comprar euros, pero solamente se ejecutaría otra parte de la orden, por ejemplo, otros 30 millones. En total llevaríamos 60 millones de dólares colocados en las órdenes, pero con la diferencia que el precio subió y ahora la segunda parte de la orden se ejecutó a un peor precio. Aquí el precio estaba más barato, pero solamente se ejecutó una parte, el precio se dispara hacia arriba y ahora se ejecuta otra orden, pero a un peor precio. Y puede ser que el precio vuelva a dispararse hacia arriba y hasta acá en la parte superior se ejecute el resto de la orden para completar los 100 millones. Y cada vez la orden se va a estar ejecutando a un precio más alto, lo cual pues claro está, va a dejar en desventaja la transacción del banco. Y pues claro, los bancos, las instituciones no quieren que eso pase. Si van a hacer compras o si van a hacer ventas, van a querer entrar siempre en el mejor precio. Entonces, para evitar este problema, el banco decide dividir la orden de 100 millones en bloques de 20 millones. Advierto que esto solamente es un ejemplo para que sea más fácil de comprender por qué es que se crean los bloques de órdenes. Aquí podemos observar entonces que el banco divide la orden de 100 millones en 5 bloques de 20 millones. Y empezamos en este valor del precio ejecutando el primer bloque de órdenes de 20 millones. El precio se dispara un poco hacia arriba, pero como no hay suficiente movimiento, pues vuelven a entrar los vendedores, vuelve el precio a bajar, se aproxima mucho al punto de la primera entrada y pues entonces acá el banco ejecuta el segundo bloque de órdenes de otros 20 millones y el precio vuelve a subir. Pero no se altera demasiado el movimiento, vuelven a entrar los vendedores y el precio vuelve a bajar. Nuevamente en este caso estarían en un mismo nivel de precios, o sea, el precio no ha subido, no se ha disparado, sino que ha vuelto a bajar al mismo nivel de precios y aquí se ejecuta nuevamente otra orden, el tercer bloque de órdenes. El precio se vuelve a disparar, vuelve a topar con una resistencia, vuelve a bajar y en este nivel hay un poco de diferencia, pero la diferencia es mínima y aquí se ejecuta el cuarto bloque. De nuevo, el precio se dispara hacia arriba, pero no llega muy lejos, vuelven a entrar los vendedores, el precio se vuelve a mover hacia abajo y aquí en este momento se ejecuta el quinto bloque de órdenes, se ejecuta ya por completo los 100 millones de dólares. Eso significa que aquí se estaría ya ejecutando la orden completa de los 100 millones dividida en esos 5 bloques y pues aquí finalmente ya se dispara el precio, ya los vendedores no pueden dominar y simplemente los traders siguen comprando y comprando, lo cual ocasiona que el precio continúe con ese movimiento fuerte alcista. Y pues en este caso el banco pudo ejecutar todas sus compras, todas sus órdenes las pudo ejecutar en un mismo nivel. No ha habido demasiada variación del precio. Mientras que si por ejemplo hubiera intentado comprar acá los 100 millones directamente, pues a lo mejor solo se ejecuta
parte de la orden, por ejemplo solo 20 millones, el precio sube y hasta aquí ya más arriba se ejecutan otros 20 millones y el precio sigue subiendo. Entonces aquí en este caso pues sí se quedarían comprando en un precio muy alto, pero aquí lograron comprar en un precio bajo, lo cual pues obviamente resulta en bastantes beneficios, y esta es la razón por la cual los bancos y las instituciones deciden utilizar los bloques de órdenes. Dividen una orden grande en pequeños pedazos para que así el mercado les pueda proporcionar la suficiente liquidez para su transacción. Espero que esta explicación sea útil y que se haya comprendido por qué motivo las órdenes grandes se suelen dividir en pequeños bloques. Ahora que ya tenemos ese conocimiento, podemos avanzar al siguiente tema. Y aquí aprenderemos a cómo identificar de forma básica un order block. En términos simples, en términos entendibles, un order block es la huella que deja el mercado cuando un movimiento impulsivo ocurre. Vamos a prestar atención porque generalmente, de forma básica, un order block es la vela anterior al inicio del movimiento fuerte que llega a crear un imbalance. A ver, no te hagas líos. Vamos acá a verlo fácilmente. Aquí tenemos un movimiento muy fuerte alcista. Lo podemos identificar, son velas de fuerza, velas alcistas, y prácticamente el precio se está disparando hacia arriba. Esto sería un movimiento impulsivo porque el precio sube con fuerza. Además, ese movimiento fuerte nos deja un imbalance. Recordemos básicamente que un imbalance sería el gap o el salto que hay entre este máximo de esta vela y el mínimo de la tercera vela. Entonces acá tenemos un espacio que no se ha podido llenar. Aquí se crea nuestra área de imbalance. Eso ya lo he explicado en otra clase más a detalle por qué es que se crea y cómo podemos aprovecharlo. Pero es importante que lo identifiquemos para poder validar de mejor manera un order block. Entonces ya sabemos, necesitamos un movimiento muy fuerte y necesitamos que también se cree un imbalance como este que tenemos acá. Entonces, ya hemos identificado el movimiento fuerte y el imbalance, ahora vamos a identificar la vela anterior a la primera vela del movimiento fuerte. La primera vela del movimiento fuerte en este caso sería esta de acá, por lo tanto la vela anterior es esta vela bajista. Aquí vamos a utilizar todo el cuerpo de esta vela, vamos a poner otro color para que sea más fácil entenderlo, visualizarlo. Vamos a utilizar todo el cuerpo de la vela utilizando mechas también, y esto de acá sería el order block, sería nuestro primer bloque de órdenes. Y de forma básica, lo que esperamos en este bloque de órdenes es que el precio, por ejemplo, vuelva a regresar más adelante, nos cree acción del precio en ese order block y nosotros ahí poder ejecutar, en este caso, una compra esperando que el precio vuelva a subir, vuelva a tocar un máximo o continúe con la tendencia alcista, porque recordemos que aquí los compradores han dividido sus bloques y aquí volvieron a entrar, entonces una vez se hayan completado todas las órdenes, el precio puede dispararse y nosotros queremos aprovechar ese movimiento que nos va a dejar. Técnicamente nos estaría dejando un movimiento tipo swing, y no olvidemos que cuando hacemos swing solemos utilizar un stop loss bastante corto, por ejemplo por acá abajo, y buscamos salir con bastantes beneficios, por ejemplo buscamos salir por aquí arriba. Entonces estaríamos arriesgando esta distancia de acá para hacer 2, 3, 4 veces esa misma distancia en profits. Debo de advertirles que de cualquier forma un order block no siempre va a funcionar. Van a haber ocasiones en donde el precio va a devolverse, va a reaccionar un poco y después va a terminar rompiendo en dirección opuesta. Eso puede llegar a pasar, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces ahorita ya sabemos cómo identificar un order block. En realidad parece un trabajo bastante sencillo. Así que aquí de esta manera quedaría nuestro order block alcista. Es alcista porque esperamos que el precio vuelva a bajar a esa zona y reaccione y se dispare hacia arriba. De la misma forma podemos encontrar un order block bajista. En primer lugar vamos a identificar un movimiento impulsivo, un movimiento fuerte como este de acá, tiene velas de fuerza. En segundo lugar vamos a identificar el imbalance. Recordemos acá tenemos esta punta de mecha y acá tenemos la punta de la mecha de la tercera vela, y pues acá tenemos este espacio. El precio no pudo rellenar ese espacio, por lo tanto se nos ha creado el imbalance. Si voy muy rápido con el tema de los imbalances, los invito a repasar ese video porque yo estoy desglosando poco a poco lo que es el análisis de trading institucional. Volviendo al tema, ya identificamos movimiento impulsivo, ya identificamos imbalance. Entonces la vela anterior al inicio del movimiento fuerte, esta es la vela de inicio, entonces la vela anterior sería esta vela alcista. Esa es la vela que va a ser nuestro order block, así que acá la vamos a marcar.
más o menos así, utilizando las puntas de las mechas, la vamos a marcar y nuestro objetivo es esperar a que el precio se devuelva a esa zona, reaccione en ese nivel y pues ya entrar, por ejemplo en este caso, en una venta, porque lo que estamos trabajando es un order block bajista. Entraríamos en una venta esperando que el precio se moviera más hacia abajo, colocaríamos nuestro stop loss encima del order block y pues obviamente buscaríamos ganar la operativa con una distancia al menos de 2-1. Eso se los voy a explicar más a detalle en breve. Entonces aquí por ejemplo buscaríamos salir con 1, con 2 de beneficio esperando que el precio llegue más abajo. Esa es la forma básica en la cual nosotros queremos operar los order block. Aquí les traigo un ejemplo de un gráfico real de un order block bajista. En primer lugar, vamos a empezar sencillo. Identificamos el movimiento fuerte hacia abajo. Perfecto, ¿no? 3 velas fuertes de buen cuerpo. Ojo aquí, al menos necesitamos 3 velas. Van a haber order blocks que son un poco más complicados de leer, en donde al principio van a haber movimientos débiles y después se va a crear el movimiento fuerte. Eso lo voy a dejar para otro video, llamémosle un video más avanzado. De momento es importante comprender los principios y de comprender la forma básica de utilizar los order blocks. Entonces, tenemos un movimiento fuerte de al menos 3 velas. Se nos crea nuestro imbalance aquí en este punto y en esta otra punta de mecha tenemos nuestra área que no pudo ser rellenada, por lo tanto estamos cumpliendo con todas las características. Ahora lo que vamos a hacer es identificar la vela anterior al inicio de la fuerza, eso sería esta vela alcista y pues ese sería nuestro order block. Entonces vamos a colocarlo acá. Aquí podemos observar que se nos sale esta punta de mecha de la otra vela. Entonces lo que podemos hacer acá sería que nuestro order block llegue hasta ahí arriba. Eso también sería válido. Regresemos al punto en el cual ya hemos identificado el order block. Ya lo identificamos y ahora ¿qué procede? Ahora lo que procede es simplemente esperar a que el precio pues en algún momento regrese a esa zona, que nos muestre información que no tiene fuerza para pasar ese order block, llamémosle resistencia, porque básicamente es una resistencia en formato de order block. Entonces el precio no puede pasar esa resistencia y pues ahí ejecutaríamos nuestra venta, esperando que el precio llegue mucho más abajo. Ahora sí les voy a explicar por qué motivo utilizaríamos esta punta de mecha en lugar de utilizar la mecha anterior que quedó un poco más abajo. Preferimos utilizar esta punta de mecha porque si el precio pasa esa punta de mecha ya nos estaría cambiando la perspectiva. A lo mejor el precio en lugar de moverse hacia abajo lo que buscaría hacer sería romper esa resistencia, devolverse, utilizarla como soporte y continuar con el movimiento alcista. Eso puede llegar a pasar, eso sería cuando los order block fallan, algo que vamos a ver en breve. De momento pues nosotros queremos evitar que se rompa esa resistencia para poder ejecutar nuestra venta. Así que qué mejor que utilizar esa punta de mecha. Ya sabemos que si el precio rompe por completo todo, ya no nos sirve de nada aplicar la estrategia. Además, nuestro stop loss debería de ir aquí encimita. Ya se lo voy a explicar más a detalle en breve, pero pues ahí debería de ir. En caso de que el precio lo rompiera, pues ya significa que la estructura está cambiando, que nos hemos equivocado o que el precio simplemente está haciendo otro movimiento que no esperábamos y ya nos correspondería adaptarnos. Entonces, en este caso, mucho mejor utilizar esta punta de mecha. No se olviden, de manera básica se utiliza el cuerpo de la vela anterior al impulso fuerte, que sería esto de acá. Esta sería la vela anterior. Pero como esta punta de mecha se sale un poco, podemos utilizarla también como parte de toda el área del order block. Hay quienes no lo hacen, hay quienes prefieren solamente utilizar esto y eso es válido. Eso ya depende de cada uno de los resultados que a ustedes les vaya dando la aplicación de la estrategia. Ahora aquí vemos cómo continúa avanzando el precio. Vamos a colocar acá de nuevo esta línea, ¿ok? Y podemos ver en este punto como el precio en algún momento, ¿no?, vuelve a subir hasta acá y se nos crea una vela envolvente. Tenemos acción del precio en el order block. Entonces desde este momento nosotros podríamos tratar de ejecutar ahí nuestra venta, o a lo mejor el precio vuelve a subir, nos crea un doble techo, reaccionando a ese mismo order block y ahí nos muestra fuerza bajista, podemos ejecutar nuestra venta. Nuestro stop loss iría por acá arriba, tenemos este riesgo de a 1 y buscamos salir al menos 2, 1, 2, más o menos buscaríamos salir por acá con el doble de beneficio de lo que estamos arriesgando. Incluso podríamos ganar mucho más. Eso ya depende de cómo vayamos viendo la acción del precio en el transcurso del movimiento, algo que vamos a explicar también más adelante. Entonces acá tenemos lo que sería un order block bajista. Ya nos damos cuenta cómo el precio reacciona perfectamente a ese bloque de órdenes. Ahora veamos un ejemplo alcista. Vamos a identificar primero acá este movimiento de al menos 3 velas y nos vamos a dar cuenta que es un movimiento fuerte.
al mismo tiempo nos presenta un imbalance en esta punta de mecha y en la punta de la mecha de la vela siguiente. Entonces tenemos toda esta área de imbalance. Muy bien, ya identificamos que hay mucha fuerza que se crea al imbalance. Ahora sería identificar el order block o el bloque de órdenes, que sería la vela anterior al movimiento fuerte. Sería esta vela de acá. Eso de aquí sería pues lo ideal, pero no olvidemos que como la punta de la mecha de la vela siguiente llega un poquito más abajo, también podemos utilizarla. Eso ya depende de cada uno, de cómo se sienta mejor y los resultados que le den. Ambas formas son válidas. Luego pues simplemente esperamos a que el precio vuelva y a ver qué nos muestra. Vemos acá que el precio pues llega mucho más lejos de lo esperado. Vamos a agrandar esta línea, más o menos así. Vemos acá entonces que el precio se tarda bastante en bajar, pero finalmente logra llegar al bloque de órdenes, en donde ya nos empieza a mostrar acción del precio. De hecho, ustedes aquí pueden ver cómo el precio intenta revertir una vez, revertir dos veces, y a la tercera vez que intenta revertir lo hace con bastante fuerza, porque aquí al final se activó el order block. Podemos ver que incluso se forma un doble suelo tocando esa área del bloque de órdenes, y pues ahí podríamos nosotros ejecutar una compra, por ejemplo acá encima o acá encima de esta vela, esperando que el precio llegue al menos a este máximo, con suerte pues más lejos. Nuestro stop loss debería ir aquí abajo del bloque de órdenes, y pues buscaríamos mínimo un riesgo beneficio de 2-1, y si se pudiera pues mucho más. Aquí se podría buscar mucho más porque el movimiento está siendo bastante fuerte. Aquí en este caso, ¿no? El precio únicamente reacciona con las puntas de las mechas a este bloque de órdenes, que sería esta punta de mecha y esta otra. Algunos traders lo que hacen es buscar bloques de órdenes en temporalidades más altas, por ejemplo que esta fuera la temporalidad de 1 hora, y luego se mueven a temporalidades más bajas, por ejemplo a temporalidades de 5 minutos, y aquí lo que observaríamos en temporalidad de 5 minutos sería mucho más notorio. Observaríamos un doble suelo mucho más notorio y podríamos tomar nuestra operativa apoyados en la temporalidad más baja, como siempre utilizando de manera prioritaria la temporalidad alta, que es donde hemos encontrado el bloque de órdenes. Eso es posible de hacer utilizando esta estrategia. Ahora veremos unas variaciones de los bloques de órdenes. Vamos a empezar con esta, y a esta variación se le conoce como order block de impulso primario. Esto sería un tipo de variación que inicia de manera débil. Ok, se los voy a explicar con un dibujo para que podamos comprenderlo mejor. Acá tenemos un movimiento fuerte hacia abajo, tenemos velas de fuerza y tenemos nuestro imbalance acá en estas velas. Eso está excelente, ¿no? Pero, ojo acá, la primer vela del impulso fuerte bajista es una vela débil. Es una vela pues que nos presenta poco cuerpo y nos presenta bastante mecha. Entonces esto sería un order block de impulso primario, o lo que sería la variación con inicio débil. Y en esta variación lo que vamos a hacer nosotros es utilizar la vela débil como el bloque de órdenes. Aquí no vamos a usar la vela anterior como solíamos hacer antes, donde se usaba la vela previa. Acá no lo vamos a hacer así. Aquí vamos a utilizar lo que serían las puntas de las mechas de la vela débil para trazar nuestro bloque de órdenes. Y pues básicamente de la misma manera esperaríamos a que el precio en algún momento suba, reaccione a esa área y poder nosotros ejecutar nuestra respectiva venta. Como podemos ver en este caso, el ejemplo es de un order block de impulso primario bajista. Tenemos un movimiento fuerte bajista con varias velas, y tenemos también lo que sería pues el área de imbalance o el gap que se crea en la primera vela y la tercera vela. Incluso acá se crea otro imbalance, entonces está perfecto, es un movimiento fuerte. Normalmente nosotros utilizaríamos la vela anterior al inicio del movimiento fuerte como el order block, pero en este caso no va a ser así. En este caso vamos a usar la vela débil. Esta es la vela débil, la vela tipo doji. Entonces eso de aquí sería nuestro order block. ¿Cuál es nuestro trabajo ahora? Pues simplemente esperar a ver qué hace el precio. En algún momento va a regresar a esa zona y pues ahí podríamos buscar una venta dependiendo de la información que el precio nos proporcione. Y acá podemos observar qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a trazar nuestro order block, sería esto de acá, y vemos más adelante pues como el precio intenta bajar en 3 ocasiones, crea un doble techo mientras toca lo que sería el order block, y ahí nosotros podríamos empezar a buscar ventas esperando salir al menos por acá abajo. Nuestro stop loss estaría arriba del order block, entonces podríamos buscar un riesgo beneficio de 2-1, incluso de 3-1. De esta manera pues podemos operar lo que sería este order block de impulso primario bajista utilizando la vela débil para identificar nuestro bloque de órdenes. Vamos a ver rápidamente un ejemplo de lo que sería un order block de impulso primario, pero en este caso sería alcista. Primero que nada identificamos la fuerza de las velas alcistas, identificamos que también existe
un imbalance entre la primera vela y la tercera vela. Identificamos el imbalance, perfecto, pero la diferencia que hay con esto es que la primera vela del movimiento impulsivo, del movimiento fuerte, es una vela débil. Así que lo que vamos a hacer acá es utilizar esa vela débil como nuestra área de order block, y pues ya lo único que nos queda es esperar a que el precio vuelva a bajar en algún momento y que nos muestre la acción del precio en esa área. Acá les voy a mostrar un ejemplo de lo que estábamos hablando. Podemos observar en este caso que hay un movimiento impulsivo y que también tenemos lo que sería nuestro imbalance entre esta punta de mecha y la punta de la mecha de la tercera vela. En este caso la tercera vela no tiene punta de mecha porque abrió y subió inmediatamente, no hay ningún problema, se utiliza la apertura de la vela. De cualquier forma acá tenemos nuestro imbalance, ¿no? Tenemos ineficiencia en este caso. Normalmente identificaríamos la vela anterior, esta de acá, la vela roja, para trazar nuestro bloque de órdenes, pero en este caso, como la primer vela del movimiento impulsivo es una vela doji porque tiene grandes mechas en ambos lados y poco cuerpo, pues vamos a utilizar esa vela para trazar nuestro bloque de órdenes. Y aquí pues nuestro objetivo, como siempre, sería esperar a que el precio se devolviera en algún momento, nos mostrara acción del precio y nosotros buscar alguna compra. Así que así es como podríamos operar esta situación. Vamos a ver qué pasa. En este caso vemos como el precio sube bastante, tiene dificultades para seguir subiendo, se mueve hacia abajo, toca el bloque de órdenes, pero no lo rompe, simplemente lo toca y reacciona. En este caso nos crea un doble suelo y ahí podríamos nosotros empezar a ejecutar nuestras compras buscando salir pues lo más alto que podamos, ya sea en este máximo, por ejemplo, este máximo de acá, o incluso más arriba. Recordemos que en este caso nuestro objetivo es salir al menos con una ganancia de 2, arriesgando solamente una parte. En este caso imaginemos que entramos aquí encima de esta punta de la mecha del pin bar y nuestro stop loss va acá abajo. Es una distancia de riesgo de 1 y pues buscaríamos salir con una distancia y al menos 2 distancias similares para tener el doble de beneficios y arriesgar solo 1. Y pues aquí mucho mejor si se puede hacer más 3 o 4 de beneficios arriesgando solo 1. Entonces así es como vamos a trabajar con el order block de impulso primario y en este caso alcista. Ahora continuaremos con el order block basado en mechas. Esto lo vamos a identificar cuando la vela del impulso fuerte, la primer vela del impulso fuerte, tiene una mecha más grande que la mitad del cuerpo completo de la vela. A ver, para explicar esto vamos por partes. En primer lugar, recordemos que la vela se divide en dos partes, en el cuerpo y en la mecha. Si juntamos todo, pues eso se llamaría el cuerpo completo de la vela. Entonces, básicamente acá lo que nos está diciendo es que en caso que la vela débil del inicio del movimiento fuerte sea una vela que tiene más mecha que cuerpo, que si consideramos el tamaño completo de la vela va a tener más del 50% de mecha, significa que vamos a utilizar esta estrategia, un order block basado en las mechas. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es que acá está la parte más alta de la vela, acá está la parte más baja y esta línea de en medio es el 50%. Como nos damos cuenta, el cuerpo de la vela es tan pequeño que no cubre el 50% de la vela completa. Por lo tanto, esta vela es demasiado débil y tiene mucha mecha. Eso significa que si tenemos una vela así de débil y es el inicio de un movimiento fuerte, pues cuando tracemos nuestro order block lo que tenemos que hacer es utilizar el área de las mechas y de esa manera identificamos que ahí está nuestro order block. Ya no se usa todo el cuerpo, solamente vamos a utilizar la mecha y en este caso sería la mecha superior. Esto de aquí son pequeñas variaciones que podemos ir encontrando. Por ejemplo, acá tenemos ya en un gráfico real lo que sería un order block. Podemos empezar identificando el movimiento fuerte bajista y que tenemos un imbalance entre esta punta de mecha y la tercera vela. Esto no pudo ser rellenado, por lo tanto, en definitiva, tenemos un order block. En este caso, como la primer vela del impulso bajista tiene demasiada mecha, pues nuestro order block sería básicamente esa área de la mecha. Ya no vamos a usar todo el cuerpo, sino que vamos a utilizar la mecha. Vamos a esperar lo clásico, vamos a esperar a que el precio en algún momento regrese a tocar ese order block. Como podemos ver acá más adelante, el precio tiene dificultades para subir, no llega a tocar nuestro order block hasta acá. Finalmente en este momento toca nuestro order block, vuelve a bajar el precio. En algún momento tiene dificultades para seguir bajando, pero finalmente sube de nuevo,
toca otra vez el order block que hemos colocado perfectamente con las mechas y al final termina creando esta vela envolvente, mostrándonos que sí que tiene fuerza bajista en ese momento el mercado y se nos dispara el precio hacia abajo. Entonces de esa manera es como nosotros podríamos utilizar este order block basado en mechas. En este caso nosotros podríamos entrar en nuestra operativa, por ejemplo, debajo de esta vela envolvente, entraríamos acá, nos quedamos atrapados, pero nunca se nos activa el stop loss, porque el stop loss debe ir arriba de nuestro order block. Entonces en este caso nunca nos quedamos atrapados. El precio nos proporciona otra forma de entrar. Si no entramos acá, podemos entrar después de esta envolvente y nuestro stop loss iría donde mismo. Y como ya sabemos, tratamos de utilizar un riesgo-beneficio pues al menos de 2-1, así que buscaríamos salir por acá abajo cuando ya tengamos ese recorrido hecho. Esa manera es en la cual podemos aprovechar estos order blocks. El mercado no siempre nos dejará huellas así de fáciles de identificar como lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Vamos a encontrar otras variantes en la estructura donde se pueden dar los order blocks. Aquí te presento un ejemplo simple de cómo dentro de esta tendencia fuerte se llega a crear un order block y que más adelante puede ser utilizado por el precio. En primer lugar, vemos que hay mucha fuerza alcista y que en algún momento hay un pequeño retroceso. Acá tenemos un retroceso de 2 velas. Inmediatamente después de ese pequeño retroceso, el precio se vuelve a disparar con fuerza. Acá podemos nosotros observar que tenemos el imbalance que se ha creado entre estas puntas de mechas, por lo tanto el precio no pudo rellenarlo. Acá tenemos lo que sería otro imbalance, entonces sí que estamos viendo fuerza alcista. Así que prácticamente podemos identificar que en la vela débil del inicio del movimiento impulsivo tenemos un order block. Básicamente pues podemos aquí incluir toda esta área. Todo eso de aquí, gracias a nuestra primera vela débil, sería nuestro order block. Entonces esto sería un order block metido dentro de una tendencia fuerte. A este tipo de order blocks que se crean entre tendencias fuertes también se les llama order blocks de pivote de medio movimiento. Entonces aquí básicamente lo que nosotros esperaríamos es que el precio en algún momento haga un retroceso profundo hacia esa zona, que no la pueda pasar y que el precio continúe con el movimiento alcista. Entonces vamos a ver acá en este ejemplo cómo el precio pues llega más arriba, tiene dificultades para seguir subiendo, se devuelve hacia abajo y crea un doble suelo justamente en donde trazamos nuestro order block. En este caso pues se nos crea el doble suelo, podríamos ingresar en una compra por ejemplo aquí encima de esta punta de mecha, nuestro stop loss iría bajito del order block y pues como siempre buscaríamos salir con un riesgo beneficio de al menos 2-1. Aquí hay que estar bastante atentos porque tenemos un punto máximo previo, que sería esta zona de aquí. Este es un máximo bastante importante y es un lugar donde el precio puede cambiar de dirección, donde el precio puede reaccionar, porque en macro estaría formando un doble techo. Este doble techo. Entonces en este caso pues podríamos tratar de ir gestionando nuestra operación. En caso de que la operativa no llegue a esta zona pues habría que salir con pocos beneficios, pero pues es una forma en la cual nosotros podríamos operar lo que serían los order blocks utilizando la variante de los pivotes de medio movimiento. Y así también vamos a encontrar otra variante que sería la variante de los micro rangos. Esta variación suele ser bastante común también y es que usualmente se dice que cuando el precio se comprime, es decir, imaginemos que el precio se va moviendo así y de pronto empieza a comprimirse de esta manera, a crear micro rangos y seguido de eso el precio rompe con mucha fuerza, pues se dice que en ese micro rango el precio ha creado un order block. Porque en este caso los bloques de órdenes se fueron llenando durante el transcurso de todo ese micro rango. A ver, vamos a explicarlo aquí con este ejemplo. Acá teníamos una tendencia alcista, el precio crea lo que sería este micro rango y en determinado momento pues el precio empieza a empujar con mucha fuerza hacia abajo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que en algún momento existen vendedores que se perdieron la oportunidad de entrar acá en la ruptura o en la creación de ese micro rango y pues lo que van a hacer es esperar a que el precio vuelva a llegar a esa zona. En este caso toda esta área de acá del micro rango sería nuestro bloque de órdenes y lo que nosotros haríamos es esperar a que el precio llegue a esa zona, reaccione y buscar en este caso una venta, como lo hemos hecho anteriormente. Solo que aquí en esta perspectiva no vamos a utilizar la vela anterior al movimiento fuerte, al movimiento impulsivo, sino que lo que vamos a utilizar para identificar nuestro bloque de órdenes sería todo el micro rango, sería todo esto de acá que tenemos antes de la ruptura fuerte. Acá como podemos ver más adelante el precio sube a testear justamente nuestro order block o la ruptura del micro rango, reacciona a esa zona
y el precio pues se devuelve mucho más abajo, dejando bastantes beneficios. Entonces aquí de esta manera pues podríamos nosotros, por ejemplo, tomar una venta debajo de esta vela, utilizar lo que sería un stop loss adecuado encima del order block y buscar salir pues con 1, con 2, en este caso hasta con 3 o incluso 4 de beneficios, esperando a que el precio llegara mucho más abajo, arriesgando solo 1. Entonces de esa manera podemos aprovechar la variante estructural de un order block en micro rango. Ok, muy bien, no se desesperen que ya casi vamos a terminar. Solamente quiero mostrarles otra variante, otra estrategia, y esto sería la variante de el breaker block. Esto es sencillo. Un breaker block es un order block fallido. Como ya hemos visto, no existe ninguna estrategia 100% confiable. Así que los order block, como cualquier otra estrategia, no siempre van a funcionar. No siempre van a funcionar por diversos motivos. Como por ejemplo que exista un cambio en la estructura del mercado, o que por ejemplo estemos en sobreventa o en sobrecompra, o por ejemplo que el precio nos esté mostrando acción del precio en una temporalidad más alta, o por ejemplo que tengamos liquidez justo por encima o por debajo del order block que pueda llegar a afectarnos en la operativa. Entonces existen muchas razones por las cuales un order block no puede funcionar, pero igual nosotros podemos aprovechar de ese fallo utilizándolo como un breaker block. Básicamente lo que vamos a hacer en primer lugar para identificar un breaker block es identificar el order block. Acá ya tenemos identificado en este ejemplo el order block, y de manera usual lo que haríamos nosotros es esperar a que el precio suba, toque el order block, reaccione y ejecutar ahí nuestra venta esperando que el precio se mueva hacia abajo. Pero no siempre va a funcionar así, en ocasiones el precio va a romper. En este caso, este order block se ha convertido en un breaker block y nosotros esperaríamos ahora que el precio, esta resistencia, la use como soporte, es decir, que el precio vuelva a bajar, reaccione en esa zona y ahí nosotros ejecutaríamos nuestra compra esperando que el precio se mueva mucho más hacia arriba. Como datos adicionales vamos a mencionar que es mucho mejor que el breaker block sea roto con velas de fuerza y con retrocesos muy pequeños, y mucho mejor que cuando se cree la ruptura del order block se nos cree también creando imbalances. A ver, en primer lugar quiero que veamos esto de acá. Acá tenemos un movimiento muy fuerte bajista y tenemos también lo que sería imbalance. Tenemos un imbalance acá, un imbalance acá. Este sería nuestro área que todavía no ha sido rellenada. Por eso podemos decir que esto de acá sería nuestro order block. Excelente. Aquí básicamente lo que nosotros podríamos hacer es esperar a que el precio suba a ese order block, reaccione y buscar una venta. Pero si nos damos cuenta, en este caso no sucede de esa manera. En este caso, el precio, en lugar de reaccionar al order block como nosotros esperábamos, el precio termina subiendo con muchísima fuerza y rompiendo ese order block. Y no solo lo rompe con mucha fuerza, sino que al mismo tiempo cuando lo rompe nos crea lo que sería un imbalance entre esta punta de mecha superior y esta punta de mecha de acá. Tenemos un imbalance en esta zona, por lo tanto sí se está confirmando la ruptura del order block y que ahora ya no es un order block, sino que ahora es un breaker block. Así que la forma de utilizarlo es esperar a que el precio se devuelva después de la ruptura. Por ejemplo, acá vemos cómo empieza a bajar, empieza a presentar dificultades para seguir bajando y pues ahí en ese momento nosotros vemos la reacción. Aquí en este caso se crea un micro doble suelo y podemos empezar a ejecutar nuestras compras. En este caso, por ejemplo, el stop loss debería de ir debajo del order block que habíamos trazado y entraríamos en una compra, por ejemplo, encima de esta mecha y buscamos salir como mínimo a una distancia de 2 a 1. En este caso pues buscaríamos salir por acá arriba, siempre teniendo precaución de qué es lo que hace el precio, porque en ocasiones vamos a tener nuestra distancia de 2 a 1, pero el precio ya no va a romper con fuerza esta área y se va a devolver. Entonces ahí nosotros podríamos gestionar la operativa para reducir las pérdidas. En este caso pues el precio llega mucho más lejos y se puede aprovechar muy bien. Pero básicamente lo que estamos haciendo aquí sería la clásica operativa de un cambio de polaridad. Teníamos una resistencia, que es esta de acá, que esperábamos utilizar como resistencia para buscar ventas, pero en este caso la resistencia fue rota y ahora la usamos para buscar compras. La usamos como soporte. Eso es básicamente un breaker block, pero pues claro, aplicado a los order blocks. Muy bien, traders, hemos avanzado bastante, pero todavía no terminamos. Veamos ahora 3 reglas para validar un order block y tener una mayor probabilidad de éxito al momento de operarlo. Primero que nada, vamos a necesitar que el movimiento fuerte que crea el order block sea un movimiento
que nos cree un imbalance, o una ineficiencia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algo válido, un movimiento válido, porque vemos bastante fuerza alcista y vemos que esta punta de la mecha no toca la punta de la tercera vela. Entonces, acá tenemos un área que todavía no ha sido rellenada, nuestra área de imbalance o de ineficiencia. Por lo tanto, esto es un order block válido. Pero si vemos el ejemplo de la derecha, donde tenemos un movimiento muy fuerte bajista, eso está perfecto, tenemos un movimiento fuerte, pero si empezamos a buscar dónde se encuentra el imbalance, nos daremos cuenta que no hay un imbalance. Esta punta de mecha de acá toca lo que sería la punta de la mecha de la tercera vela. Esta punta de mecha de acá toca la punta de la mecha también de la tercera vela, si se dan cuenta incluso lo pasa. Y de la misma forma se repite, esta mecha de acá toca la punta de la mecha de la cuarta vela porque esta está acá. Entonces tenemos todo este espacio. Todo aquí ya ha sido rellenado. Por lo tanto, aquí ya no hay ineficiencia, ya no hay imbalance. Y eso hace que este order block sea inválido, ¿ok? ¿Por qué motivo? Pues porque imaginemos que aquí tenemos nosotros nuestro order block. Pues ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que el precio se ha acercado a esa área, entran vendedores, o sea, se ejecuta nuevamente un bloque de órdenes, el precio vuelve a subir, se acerca bastante, se ejecuta nuevamente otro bloque de órdenes y pues ya se han ejecutado todas y probablemente es que más adelante cuando el precio regrese ya no haya interés, ya no exista interés por parte de los vendedores de volver a ingresar en esa zona. Ahora veamos la segunda regla, que está bastante interesante, así que atención a esto. Y esta regla nos dice que el impulso del order block debe de crear un BOS, o sea, break of structure o una ruptura de estructura, o en lugar de crear una ruptura de estructura también puede crear un cambio de estructura. Es necesario que haga alguna de esas dos para poder validar de mejor manera nuestro order block. Vamos a ver aquí rapidito un ejemplo. Tenemos un movimiento fuerte, un movimiento fuerte, un movimiento fuerte. Cada uno de esos movimientos fuertes que dejan un order block también nos está dejando un BOS, nos está rompiendo la estructura. Si vemos acá, tenemos resistencia, el precio rompe esa estructura. Tenemos resistencia, el precio rompe esa estructura. Tenemos resistencia y el precio sube y rompe esa estructura. Entonces acá los order blocks se están creando con rupturas de estructura. Y en este otro caso, si tenemos un movimiento fuerte hacia abajo, tenemos acá el order block y como podemos darnos cuenta, estamos viendo lo que sería un cambio de estructura, porque antes teníamos una estructura alcista donde los mínimos no podían ser rotos y en este caso pues el precio ya rompió este mínimo. Por eso tenemos un cambio de estructura y esto nos puede ser útil porque nos estaría ayudando a identificar de mejor manera un order block para utilizarlo con mayor probabilidad de éxito. Y ahora nos movemos a la tercera regla, la regla final, pero no por ello menos importante. Mucho ojo porque esta regla es igual de importante que para las anteriores y si ustedes quieren mantener esa alta efectividad al momento de operar con order blocks, debemos de considerar esto de acá. Y esta regla nos dice que el order block no debe ser mitigado. ¿Qué significa eso? A ver, veamos este ejemplo. Aquí tenemos un movimiento fuerte hacia abajo, por lo tanto tenemos un order block, vamos a identificarlo. La vela débil del inicio del movimiento sería nuestro order block, sería esta de acá. Perfecto, ¿no? Ahí identificamos nuestro order block, es esta vela débil. Ahora simplemente esperamos. Cuando vamos en este movimiento bajista, nosotros decimos que el order block todavía no ha sido mitigado, es decir, no ha sido testeado, no lo ha tocado el precio. Ahora cuando el precio sube y toca ese order block, entonces ahí decimos que ya fue mitigado. Cuando el order block fue mitigado, la probabilidad de éxito que vuelva el precio a rebotar en esa zona es baja. Entonces acá vemos como el precio vuelve a subir, rebota en esa zona y lo mitiga por una segunda vez. Y pues eso lo que hace es disminuir más la probabilidad de éxito de una tercera vez que el precio vuelva a testear esa zona. Entonces acá vemos como el precio vuelve por una tercera ocasión a testear la zona y en este caso pues es rota por completo y se vuelve un breaker block cuando el precio pues continúa utilizándolo como soporte más adelante. Si tenemos la precaución de operar un order block que todavía no ha sido mitigado, pues aumentamos considerablemente nuestra probabilidad de éxito al momento de estar operando con los order blocks. Entonces así es como vemos las tres reglas para validar un order block y aumentar la efectividad. Ahora sí, ya casi para terminar traders, vamos a ver algunos ejemplos básicos de cómo tomar operaciones utilizando un order block. Para tomar una operación podemos utilizar tres tipos de entradas. Vamos a ver acá del lado derecho, tengo que las entradas van a ser con celeste, las salidas o los stop loss van a ser con rojo y la toma de beneficio va a ser con verde. Entonces tenemos tres formas de hacer nuestras entradas de operativas.
podemos utilizar lo que sería la punta de la mecha de la vela que crea el order block. Por ejemplo, esta es la vela que crea el order block y esta sería la punta de la mecha inferior. Entonces el primer tipo de entrada sería justo por debajo de esa punta de mecha. Lo que estaríamos esperando aquí sería que el precio subiera, reaccionara a esa zona, la rompiera y cuando la rompa ahí mismo ejecutamos nuestra venta. Eso sería usando la mecha. Otra de las formas es utilizando la apertura de la vela. Eso quiere decir que podríamos utilizar la apertura, sería esta de acá, para tomar la operación. En este caso pues es de la misma forma, esperaríamos a que el precio regrese y que después se devuelva rompiendo la apertura de la vela y ahí buscaríamos tomar nuestra venta. Y pues tenemos otra forma más que sería utilizar el 50% del order block. Por lo tanto, si toda esta caja de aquí es nuestro order block, pues el 50% más o menos por acá sería donde buscaríamos nosotros tomar la operativa y lo que haríamos pues sería esperar básicamente a que el precio regrese a esa zona, la rompa nuevamente hacia abajo y en ese caso entramos ahí en nuestra venta. El problema con estos dos últimos métodos, en donde entramos en el 50% del order block o donde entramos en la apertura de la vela que crea el order block, es que estaríamos entrando muy rápido, estaríamos entrando antes de tiempo. En ocasiones, por ejemplo, puede ser que el precio suba, se devuelva de esas zonas, pero no salga por completo del order block, sino que siga aquí moviéndose y después termine rompiendo. En algunas ocasiones puede pasar eso. Entonces, para aumentar la probabilidad de éxito, lo mejor sería que el precio pues rompiera por completo hacia abajo el order block y ahí ya buscaríamos nosotros nuestra venta. Pero de nuevo, eso ya depende de cada uno. Hay compañeros que obtienen mejores resultados operando en el 50%, otros que obtienen mejores resultados operando en la apertura y otros que en definitiva prefieren esperar a que se rompa por completo el bloque de órdenes. Entonces, eso ya depende más bien de tu estilo de trading y claro, en dónde obtengas mejores beneficios. Lo importante aquí es ver que existen diferentes formas de operarlo. Ahora, algo muy importante. Si vamos a entrar en una venta, sea donde sea, pero si vamos a entrar en una venta, vamos a abrir nuestra operación, lo mejor es que también utilicemos un stop loss. Un stop loss es una salida de emergencia en caso de que todo salga mal. En este caso, pues la salida de emergencia ideal debería de ir encimita del order block. Es decir, vamos a considerar el spread, por eso debería de ir un poco encima del order block. Generalmente se recomienda que vaya un pip por encima de cualquier máximo, es decir, no solamente para esta estrategia, sino para cualquier otra estrategia. Nuestro stop loss debería de ir al menos un pip por encima de un máximo o por debajo de un mínimo. En este caso tenemos un máximo, un pip por encima sería más o menos así, por ejemplo. Entonces ahí deberíamos de colocar nuestro stop loss, porque van a haber ocasiones en donde el precio pues lo que va a hacer es algo así. Va a intentar bajar, va a activar nuestra venta, se va a subir un poco, va a romper brevemente la resistencia del order block y al final se va a devolver y se va a mover hacia nuestro favor. Entonces, colocar de manera correcta el stop loss es importante. Hay quienes pues prefieren colocar un stop loss más ajustado, por ejemplo, colocarlo aquí en esta zona, pero dentro del order block. Si colocamos nuestro stop loss dentro del order block, al final tendríamos un stop loss muy ajustado y recordemos que eso es bastante arriesgado. Eso puede al final afectar a nuestra operativa porque mientras más ajustado tengamos el stop loss, menos efectividad vamos a tener. Entonces, qué mejor que utilizar de manera adecuada el stop loss en el nivel ideal. Entonces, esa sería la recomendación para colocar el stop loss, siempre considerando el spread. Y por último, ¿en dónde vamos a colocar el take profit? ¿En dónde vamos a tomar ganancias? Pues veamos, en este caso esta estrategia es de tipo swing, es decir, siempre vamos a estar buscando movimientos largos. Cuando las estrategias son de tipo swing, son estrategias con poca probabilidad de éxito, generalmente entre el 50 y el 40% de probabilidad de éxito. ¿Por qué tienen poca probabilidad de éxito? Porque este tipo de estrategias buscan un riesgo-beneficio superior a 1 a 1, es decir, buscamos arriesgar 1 para ganar 2 o ganar más de 2. Entonces vamos a estar arriesgando 1 para ganar mucho más, para ganar el doble o el triple. Así que, por ejemplo, simplemente como un ejemplo, aquí nuestro stop loss estaría, por ejemplo, en 10 pips. Entonces estamos arriesgando 10 pips. Pero como esta operación, esta venta que nosotros estamos buscando es un swing, pues nuestro take profit o toma de beneficios debería de ir bastante más abajo. Entonces podemos colocarla, por ejemplo, aquí abajo. Entonces en este caso la toma de beneficios iría en 30 pips.
Estamos arriesgando 10 pips para hacer 30 pips. Estamos ganando el triple de lo que estamos arriesgando. Esa es la manera en la cual tenemos que operar esta clase de operativas de tipo swing. ¿Por qué motivo? Porque como les digo, el stop loss generalmente va estrecho y eso lo que ocasiona es disminuir nuestra probabilidad de éxito. Por ese motivo, siempre que vayamos a utilizar esta estrategia, como mínimo vamos a buscar un riesgo-beneficio de 2-1 o superior. Y claro, podemos apoyarnos con la acción del precio. Por ejemplo, si en algún momento el precio acá tiene un mínimo importante y nosotros entramos en venta y pensamos que ese mínimo nos puede bloquear el avance del precio cuando vaya bajando, pues ahí podemos tomar también beneficios. Ahí tenemos que irnos adaptando a las condiciones del mercado. Aquí únicamente como ejemplo, pues yo les diría, ¿no? La entrada de la operativa podría ir aquí abajo de esta vela envolvente o podría ir debajo de esta otra vela, porque en ese caso ya se nos ha creado lo que es un doble techo. Hay quienes lo que hacen es irse a una temporalidad más baja, por ejemplo que esa sea una temporalidad de 10 minutos, lo que hacen algunos es irse a una temporalidad de 1 minuto y pues aquí en este caso esperan a que el precio suba y cuando el precio rompe lo que sería el order block hacia abajo, como les había dicho, la punta de la mecha inferior, el precio lo rompe, entonces ahí ejecutarían su venta. En este caso pues algunos también estarían vendiendo justo más o menos por acá. Muy bien, eso está perfecto. Ahí entraríamos en venta. ¿Dónde iría el stop loss? Iría por encima del bloque de órdenes. En este caso sería por acá. Pero ¿qué les dije yo en esta clase? Que también podemos utilizar la punta de la mecha. Entonces podemos colocar el stop loss por encimita de la punta de la mecha. Muy bien, tenemos ya también nuestro stop loss, nuestra entrada. Y ahora, ¿en dónde tomaríamos beneficios? Pues claro, el primer lugar para tomar beneficios sería aquí en este mínimo. En este mínimo de acá sería una buena zona para tomar beneficios. Ya tenemos nuestra entrada de operativa, ya colocamos nuestro stop loss y ahora ¿dónde tomamos beneficios? Pues recuerden que como mínimo vamos a buscar un riesgo-beneficio de 2-1. Entonces, por ejemplo, si aquí mi stop loss está a 10 pips, yo voy a buscar al menos tomar beneficios en 20 pips. Entonces, por ejemplo, 20 pips podría ser por acá más o menos, tendría yo mi toma de beneficios de 20 pips. Claro, como estoy viendo un movimiento muy fuerte bajista acá, pues podría a lo mejor buscar un riesgo-beneficio de 3-1, es decir, en este caso podría yo salir un poco más abajo, quizás por acá, donde está este mínimo, y ya no estar ganando 20 pips, sino 30 en este caso, 30. Entonces estoy arriesgando 10 pips para ganar 30, tengo un buen riesgo-beneficio, así que es válido, estoy viendo fuerza bajista y espero que el precio pues llegue a 30 pips de ganancia. Entonces de esa manera es en la cual nosotros podemos colocar nuestro stop loss, colocar nuestra entrada, colocar nuestra toma de beneficios e ir también gestionando nuestra operativa conforme el precio se vaya moviendo a nuestro favor. Aquí se sugiere también que vayamos bajando el stop loss, por ejemplo, ¿no? Si el precio ya bajó y llegó hasta aquí donde están los 20 pips, pues podemos bajar el stop loss y en lugar de que esté hasta acá en la parte superior podemos colocarlo aquí encima de esta punta de mecha, por ejemplo, o acá para salir en break-even en caso que el precio se vaya en nuestra contra. Después a lo mejor el precio sigue bajando y sigue a nuestro favor, pues ya podemos bajar el stop loss y colocarlo por acá y seguimos esperando que el precio llegue mucho más abajo. De esa manera vamos asegurando beneficios parciales en caso que el precio se nos devuelva de forma brusca. Muy bien, traders. Con esto terminamos la explicación de qué son los bloques de órdenes y cómo funcionan. También les he explicado cómo utilizarlos y cómo sacarles el máximo provecho. Aún nos faltan algunas explicaciones sobre otras formas de operar los order blocks y la combinación de conceptos de trading institucional que podemos usar para aumentar la probabilidad de éxito al momento de tomar operativas. En pocas palabras, voy a estar subiendo próximos videos donde voy a cubrir todos estos temas y les voy a estar mostrando otras estrategias que podemos utilizar para aplicar los order blocks. Así que por favor no olviden de suscribirse al canal y si tienen alguna duda o alguna sugerencia o quieren remarcar algún error que yo haya cometido en esta explicación o algo que hiciera falta mencionar en la clase, son bienvenidos a dejármelo en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo. Gracias traders a todos por su apoyo, espero que la clase les haya sido de utilidad. Se despide su amigo Jim. Yo los veo en un próximo video. Cuídense traders, nos vemos.